pero tenemos que leerlo. Dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Ese no era un fuego santo, ni fuego divino. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de helio. Y el pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos, o lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera, o hacía de él tortas. Su sabor era como de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná ascendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, imagínense, cada uno en una tiendecita ahí llorando y quejándose. Dice el 11, me adelanto al 11, y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tus siervos? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos? Que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí. ¿Concebí yo a este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno? Como lleva la cría al que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. Sigue Moisés hablando. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me pesaron demasiado. Y así lo haces tú conmigo. Yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, que ya no vea yo mi mal. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus príncipes, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no lo llevarás tú solo. Esta parte voy a saltar. Bueno, voy a seguir el 18. Pero al pueblo dirás, santificaos para mañana, y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciáis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces dijo Moisés, aquí viene otra queja de Moisés o una duda, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices, le daré carne y comerán un mes entero, se degollarán para ellos ovejas y bueyes que le baste, o se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra. ¿Qué entendieron del texto? Si necesitan hojas, tenemos hojas adentro. La murmuración del pueblo. La murmuración del pueblo. Que lo hicieron enojar a Moisés. ¿Y a qué se hicieron enojar? Lo olvidadizo que somos, porque ellos se olvidaron cómo Dios los sacó con poder, ¿no? Y hicieron que Moisés se echara a la muerte. ¿Qué más le llamó la atención del texto? Y que Moisés dudara también. Y que Moisés dudara de tamaña cosa, ¿no? ¿Qué más? Digo en el texto. Querían regresar a Egipto de vuelta. Con la cebolla y lo hago. Madre mía. Por lo material. Para lo material. ¿Alguien más vio algo más? Porque aquí hay 3 preguntas. A ver si la podemos descifrar al final. 3 preguntas que yo quería imprimirla, pero no tengo tinta. ¿Estamos agradecidas con lo que tenemos? ¿O estamos pensando en lo que no tenemos? Esa es la primera, porque vamos ahora a ver el texto. ¿Por qué crees que ellos, los israelitas, no podían pensar en lo que Dios había hecho por ellos al librarlos? Entonces, ¿contestamos la primera o estamos agradecidos de verdad con lo que
lo que Dios hace. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuál es nuestra actitud? La sinceridad, ¿no? Así es. Pensando en lo que no tenemos siempre. El ser humano somos así. Si no fuera así, no nos pasara. Ya no es por quedar bien ante Ahí está. los que estamos aquí, así somos. Bueno, yo por lo menos. Sí, sí, así somos. Delante de Dios así somos. Así, yo por lo menos. Sí, sí, así. No nos conformamos con lo que Dios nos da. Queremos más y más. Y ahí es donde nos equivocamos. Pero habla de lo material, de lo espiritual sí yo quiero más. Amén. Yo también, Llegar sí, más por y eso de lo estoy aquí. espiritual que de lo material, lo demás viene por añadiduras. Porque lo material Aprender son más, conocer añadiduras. más de Dios. Pero no enfocamos en Pero la el añadidura primero, que si tiene. nos sometemos a la voluntad de Dios también. Sí. ¿En qué ellos deberían estar agradecidos? Yo no dije el contexto había pasado, había pasado que ellos habían tenido 400 años en Egipto, esclavos, viviendo como esclavos, no como nosotros que vivimos casi todos, aquí solamente tenemos a David que es nacional, pero no con los derechos, eran esclavos, ellos eran forzados a trabajar. Y ellos deberían estar agradecidos ¿por qué? Porque tenían libertad, ¿verdad? Sin embargo, ¿en qué ellos estaban pensando? En volver. ¿Eh? En lo que le daban allá como esclavo. Lo que le dan como esclavo, Catalina. A eso, a depender de los que vivían allá esclavos. Pero cuando estaban allá se quejaban que lo maltrataban, que esto, que lo otro, pues el Señor escuchó su clamor y ellas se olvidaron. Entonces, si quieren lo vamos a leer del 11, del 1 al 3. ¿Qué hacen ellos con su problema? Porque en realidad ellos tienen un problema. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era la dificultad? Vamos al número 11 de nuevo. No porque tenían que comer. Se les terminó el agua. no, ellos tenían el maná. Ellos tenían, Ah, pero ya. no estaban conformes porque Ay, ya. tenían el maná cada Porque día. Es decir, querían. el Señor los sustentaba. Que eso es lo que nosotros tenemos que ver, que el Señor nos sustenta, pero queremos más. O sea, ellos querían una variedad. Eso, querían un menú variado. Eso. Ellos querían carne. O sea, porque dice que era una semillita, como un culantro. Yo no sé qué es lo que es Culantro, El culantro, cilantro, la la semilla, La esa. semilla de cilantro. Que son como una bolita de esa. Dice que cuando lo molían o lo asaban sabía aceite nuevo, o sea que también era un sabor. Pero tenían comida, o sea, ellos querían carne. Pero no era la manera de pedirla. Porque ¿cómo ellos piden, cómo ellos intentan resolver el problema por ellos mismos? ¿Qué ellos intentan hacer? Quejándose contra Moisés, ¿no? Que estaban, ¿dónde está Dios de lo que ha prometido, no? Exactamente. Según el verso 1, ellos primero se quejan, murmuran entre ellos. Porque dice que el pueblo se quejó a oídas de Jehová y lo oyó Jehová. Y entonces empezó un fuego. Jehová, entonces, y ardió su ira. Y se Es que muchas encendió en veces- él. Es que muchas veces yo creo que eso es lo que acontece, que no olvidamos que no es Ada, no es Dori, no es Norma que me está viendo. Y Dios, el que escudriña, es que nuestra intención, nuestra mente, o sea, todavía la palabra no ha salido de nuestra boca y ya Dios la sabe. Y muchas veces yo creo que eso se nos olvida. Se olvida. Entonces cuando ellos primero se quejan entre ellos, empieza un fuego, un extremo. Imagínense que allá en el ordenador un fuego. Y entonces ellos hacen más o menos lo correcto y se quejan a Moisés. Moisés no se queja con sus amigos, Moisés va directamente a Dios. Eso me llama mucho la atención con su queja. Qué bonito que cuando tengamos un problema, lo primero que hagamos es ir a Dios. De las manifestaciones de Dios que yo quiero que estudiemos estos días es el poder de Dios. Nosotros somos conscientes de que la lavadora lava, que la vajilla lava los platos. Tenemos esa noción de las cosas, pero cuando se trata de confiar a Dios, las cosas a veces dudamos. Yo lo digo porque he estado ahí. ¿Podrá Dios hacerlo? ¿Lo hará? ¿Querrá? ¿Yo me lo merezco? Sin embargo, en este capítulo vamos a ver que Dios es el único que tiene poder. Pero para ver la eficacia del poder de Dios, nosotros tenemos que ir a Dios, como hizo Moisés. Moisés no se queja, aunque Moisés luego se queja, o sea, Moisés va donde tiene que ir, a Dios. Él va, pero va con duda. Y va con duda. Porque le dice, ¿de dónde le voy a dar carne a tanta gente? Sí. ¿De dónde la voy a sacar? ¿Dónde va a sacar tantas carnes si son millares? Entonces, al menos va a Dios y Dios es el único que puede ir en mi oscuridad. Yo siempre digo, o sea, Dios es el único que puede ir, que yo puedo ir y decirle mi queja sin hacerle daño. Yo hago a Miriam, empiezo a decir, yo siento esto, yo siento lo otro. Cuando viene a ver Miriam, yo la daño. O podemos entrar en una crítica o lo que sea. Mas, sin embargo, cuando tú vas a Dios tú no lo puedes dañar porque Él es perfecto. Entonces, cuando tenemos
la queja así, o falta, necesidad o la necesidad, ellos querían carne. Tenían, me imagino, yo creo que tenían 3 meses, si no me equivoco, comiendo la misma comida. O sea, era verdad la necesidad. Y a veces así, a veces tenemos una necesidad real, pero no estamos yendo a Dios. Y para que podamos ver el poder de Dios, tenemos que ir a Él. Entonces, del 4 al 16, que es cuando ellos empiezan a decir, nos acordamos de los puerros, ay Dios mío, de los puerros, de las cebolletas, de allá, de los egipcios. Ahí que ustedes pueden ver. Dijo la hermana Dori la duda, dijo también Yolanda, la duda de Moisés, del poder de Dios. ¿Qué más pueden ver ahí? No sé si quieren leerlo. Bueno, que para mí Egipto es del mundo. Egipto, sí. Es del mundo. Entonces ellos estaban como cuando uno está en la iglesia y no, mejor estaba más mejor cuando estaba en el mundo. Parece que tenía más bendiciones, porque claro, cuando uno ya está metido en las cosas de Dios como se debe, vienen las pruebas. Viene porque eran pruebas que Dios les mandaba para ver la fe que ellos tenían. Porque ellos iban para una tierra prometida, recuerde que iban para una tierra donde fluía leche y miel. Entonces, claro, Dios primero tenía que probarlos en el desierto, y por eso les alargó el tiempo también. Exactamente. No era que era lejos, sino que les alargó el tiempo. Sí, que no, que estaban cerca, pero Entre la más queja murmuraban. Y la queja es como que es contagiosa. Es lo mismo ahora, entre más murmuramos, más va a alargar la venida del Señor. Y nos va a estar bien, y vamos a estar en la tribulación y ahí queriéndonos ir y no podemos. Ahí quería llegar yo, porque Dios le dice a Moisés, mi brazo no se ha detenido. Claro. Y a veces estamos mirando que si por pandemia, la crisis que están creando, porque yo creo que la están creando, el volcán, la guerra. Pero no podemos dudar del poder de Dios ni quejarnos, porque Dios está en control, está en su trono. Yo leía esta mañana en el devocional de Apocalipsis 4 que de repente Juan ve una puerta abierta y Juan estaba en un caos como nosotros. Juan estaba en una isla, no podía salir, él tenía todo su cuerpo quemado, pero había una puerta abierta y esa puerta podía ver el trono. Nosotros hoy tenemos esa puerta en Jesús, porque él dice, yo soy la puerta. Pero si nos centramos en las circunstancias, ¿verdad? Que están difíciles. Vete a comprar un kilo de arroz, está caro. Pero Dios está en su trono y nosotros tenemos que confiar en el poder de Dios. Que si nos da para comprar una bolsa de arroz, esa bolsa se puede multiplicar y multiplicar y multiplicar, o te puede dar Dios ideas para multiplicar. Entonces, la queja es contagiosa y la duda es una expresión de que no confiamos en el poder de Dios. La queja es falta de fe, ¿no? Falta de fe Sí, de confianza. pecar ante Dios. De pecar ante Está Dios. dudando de lo que Dios puede hacer. Y tú te pones a pensar que momentos antes Dios había abierto el mar rojo. Solo que abrir el mar, así de par en par, como 2 paredes. Dios había hecho que llegaran 10 plagas, pero que donde estaban ellos, la plaga no iba. O sea, qué fácil, decía yo, hace no olvida. O sea, el poder de Dios, ellos lo habían visto. Ellos habían oído la voz de Dios en el monte Sinaí, en Éxodo 20. O sea, ellos sabían que había un Dios. Sabemos que... O sea, también ¿Cómo lo pueden dudar? que yo veo es que nosotros somos muy propensos a enfocarnos en las cosas negativas, vamos a decir así, porque ellos no se fueron atrás y se recordaron de cómo Dios abrió el mar, cómo Dios le envió a Moisés a sacarlo de la esclavitud, ¿no? No, vemos simplemente siempre me falta esto, necesito esto, pero no vemos lo que el Señor hace cada día, que tan solo el aliento que nos da y la fuerza para levantarnos. Yo creo que es más que suficiente, ¿no? Para nosotros vivir una vida agradecida delante de Dios, porque no nos merecemos. El domingo cuando el hermano leía, cuando Jesús dice, hagan esto para que me recuerden a mí. Y yo decía, es verdad, porque a nosotros no se nos olvida. Jesús tuvo que decirlo, hagan esto los domingos, o sea, el primer día de la semana, que no tiene que ser domingo, pero el primer día de la semana, o siempre que lo hagan, háganlo, para que me recuerden a mí. Porque en realidad nosotros somos muy olvidadizos. Ayer Dios te hace un milagro, y entonces, pero yo lo digo por mí, entonces tú empiezas a dudar. Sí, porque aunque no lo sentimos, nos llenamos de la ansiedad de la vida. Pero al corazón hay que recordarle que Dios está en control. Entonces, la solución a todo esto, porque tenemos que orar, de todo ese problema, toda esa queja, la vemos en el verso 18.
que Dios le dice, oye Moisés, santifica al pueblo, o sea, dile al pueblo que se pongan a cuenta conmigo, que vengan, que se bañen, que se pongan ropa limpia y que dejen de llorar, porque yo le voy a dar carne, no para un día, ni 2 días, ni 5 días, sino para un mes entero hasta que le salga por la nariz. Wow, qué fuerte. La solución de Dios es que Él es fiel, o sea, Dios le quiere decir, yo no lo traje a ustedes para que se mueran de hambre. Moisés le dice, pero ¿de dónde yo no me voy a comer a toda esta gente? Yo también eso lo he sentido. A veces tú estás en la casa, he cocinado una tacita de arroz y llega más gente y tú sabes lo que es eso. Yo me identifico con Moisés, porque Moisés abre los ojos y dice, ¿dónde yo le voy a comer a tanta gente? Si matan, él le dice, vamos a leerlo, si se degollarán para ellos ovejas y bueyes que le maten, o se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abajo. O sea, eran mucha gente, no solo israelitas, sino también extranjeros. Y Jehová entonces le dice, pero ven acá, Moisés, ¿acaso mi mano se ha cortado? O sea, yo no tengo manos. Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Entonces, ¿qué aprendemos de Dios? ¿Qué Dios le quiere transmitir a Moisés? Que Él tiene el control de todo. Tenga confianza O sea, en Él, ¿no? Porque Él tiene el control. Que Él no está jugando a ser Dios. Antes del Señor permitir algo, y Él tiene todo preparado. Y yo, una de las cosas que siempre digo, tenemos que ir siempre al Génesis. Antes del Señor poner al hombre, Él hizo el huerto, cada árbol, animal, o sea, todo, preparó todo. Era como cuando Marcos venía. Yolanda tuvo que comprarle el carrito, la cuna, la ropa, todo se lo preparó. Y solo era Marcos. Y cuando Marcos llegó, ya Marcos no tiene que preocuparse por nada. Ya tiene su leche, tiene todas sus cosas. Pues así también Dios, ¿no? Eso es lo que yo quiero. Yo creo que el Señor no quiere transmitir. Y lo que ahí le está diciendo a Moisés, ¿no? Antes de, yo conozco el futuro y tengo todo preparado. Así es. Más sin embargo, hemos traído esta serie de vamos a mirar cosas de Dios, porque cuando pensamos en nuestros hijos, su estudio, su salvación, yo lo digo por mí porque el año pasado estaba, cuando Abel, no, el año que entró a la secundaria, yo estaba un poco nerviosa, secundaria, los adultos, los más grandes, y tenía miedo porque yo sé que hay droga, hablan cosas que yo no quiero que escuchen, esos retos. ¿Qué miedo enfrentamos de la realidad? O ya yo tengo una edad, ¿qué trabajo voy a tener? Yo voy a poder con aquel reto o aquel... A veces no son quejas, pero sí son miedos que están ahí, son realidades. ¿Cómo afrontamos esas realidades? ¿Cómo vemos la fidelidad de Dios? ¿Cómo podemos experimentar que el brazo de Jehová no está cortado? Yo no sabía que estaba en la Biblia hasta hoy. Mi mamá siempre, cuando había un problema, era lo que ella nos decía. Tú estabas llorando y con moco. Acuérdate que el brazo de Jehová no se ha cortado. Yo pensaba que una canción. Y esta mañana digo, ay, mira dónde estaba, lo que mi madre siempre dice. La mano de Jehová no se ha cortado, o sea, yo tengo poder aún. En Isaías 6 pasó algo como lo de coronavirus, la pandemia. Isaías está viviendo una situación de que el rey murió. El rey murió porque el rey se engrandeció y se fue, entró al templo a servir como sacerdote. Entonces al rey le da una lepra. Enseguida, y el sacerdote se le puso en medio, no entre, Lucía. Y él se engrandeció y entró, entonces al rey le dio una lepra. Así que esa nación se quedó sin rey. Imagínense Inglaterra sin la reina. Pero es que no había más nadie. Y había un desconcierto, una inseguridad, una desconfianza nacional política. Eso está en Reyes, por ahí, no me acuerdo dónde. Entonces, en ese momento, en Isaías 6, vemos que en ese momento histórico, Isaías está así, con ese problema, temblando y no sé qué, supongo. Isaías ve a Dios en su trono. O sea, eso es lo que nosotros tenemos que saber. Lo que Moisés se le olvidó un poquito, como decían las hermanas, dudó. El brazo de Jehová no se ha cortado. Cuando Isaías estaba en ese problema político, el brazo de Jehová seguía controlando la historia. Mira, Isaías, tú vas a profetizar aquí. Amós, tú vas a profetizar aquí. Y en nuestro mundo, nuestra realidad, Dios también tiene su brazo extendido. Mira, Gaby, aquí, ese es tu lugar. Todas las personas que están alrededor de Gaby son la bendición de Gaby, o Gaby la bendición de algunos. Todas las personas que están alrededor de Dori, de Catalina, de la hermana Norma, de Marisa. Dios nos ha puesto en esos lugares y ha puesto personas a nuestro alrededor para bendecirnos y ser bendecidos. Pero a veces dudamos del poder de Dios. Yo lo digo por mí. Entonces, no debemos dudar del poder de Dios porque Él nos ha cortado. Aún en Génesis,
cuando pasó todo lo que pasó, él sabía lo que iba a hacer y no se pone nervioso. No le sorprende nada, no se asusta, porque él es Dios. No sé si pueden entender eso de que en su brazo no se ha cortado. Porque yo lo diría en una frase, él sigue teniendo el poder. No sé ustedes como en qué frase lo dirían. Mira Moisés, lo que Dios te quiere decir es que él sigue teniendo el poder en la mano. No importa cómo ellos se pongan, no importa lo que ellos digan, él sigue teniendo el poder en su mano. ¿Ustedes cómo lo entienden eso? Como los hijos cuando hacen pataletas, me dicen, haz lo que tú quieras, que yo soy la que manda. Ay, qué bueno. Pero eso solo lo pueden entender los hijos de Dios. El mundo no cree El eso. mundo no. Y por eso El mundo se angustia y reniega. Y empiezan a echar la culpa a Dios. Si Dios es bueno, ¿por qué pasan las cosas? O sea, en ese momento, ¿por qué Dios mandó fuego? Ellos solamente se estaban quejando. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Mas, sin embargo, Dios tiene sus planes. Y dice Deuteronomio 29 que los planes de Dios son secretos. ¿No? Tenemos un verso para memorizar, las damas. Ya estamos acabando, vamos a orar. Segunda Crónica 26. Dice, y dijo Jehová, alguien está hablando, dijo, Jehová Dios de nuestros padres, es una oración. ¿No eres tu Dios en los cielos? Y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones. ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Lo que aprendemos sobre la fidelidad de Dios en Números 11, lo que hemos leído de Moisés y la queja. ¿Qué aprendemos sobre la fidelidad de Dios? Que Dios no nos abandona, Él tiene el poder y Él nunca nos abandona. Por más que nosotros desconfiemos, caigamos en la depresión, que no tengamos confianza, que estemos, siempre Él está ahí. Y que nuestras quejas no detienen el poder de Dios. O sea, lo que el Señor dijo que Él va a hacer, Él lo va a hacer, aunque yo brinque, patalee, llore, me pegue contra la pared. Lo que Él dijo, Él lo hará. Porque Él es fiel, no por lo que yo haga, sino por amor a su nombre. Amén. ¿Qué más aprendemos sobre? Muy bien. Pero ¿cuánto tiempo estarían ellos en ese trance, ¿no? De pasar por esos lugares, de estar en esos sitios, pero Dios al final les proveyó, ¿no? ¿Cómo se dice? Proveyó. Y a mí me llama la atención, les proveyó, amén. A mí me llama la atención que aunque ellos estaban así todo ese tiempo, como dice Marisa, Dios no se apartó, porque si soy yo, ¡guau! O sea, la presencia de Dios siempre estuvo ahí, a pesar de la queja de ellos, del pecado de ellos, en sus desaciertos, en sus desatinos, sus malas decisiones. Porque si usted pone a ver, los 40 años no pasaron igual, no cambiaron, de hecho nunca cambiaron, porque nosotros somos así, los humanos. Sin embargo, Dios no se quitó. Déjame hacer otro mundo, déjame hacer otra cosa, porque Él es fiel. No se la hacen, hermanas. Así nosotros como nuestros hijos también, a veces nosotros nos piden algo o algo que ellos quieren, nosotros dejemos un rato más, dejemos que ellos aprendan, dejemos que ellos vayan aprendan a respetar o aprendan a valorar o aprendan a obedecer, y uno va dando ese tiempo a los hijos y dice, no, voy a esperar, cuando ya ellos ya están más tranquilos, entonces dice, bueno, ahora sí, viene la bendición, ahora sí te voy a recompensar. Sí. A mí siempre me llama mucho la atención con nuestros hijos la misericordia. A veces somos duros yo lo digo porque, bueno, mi familia siempre ha sido dura. Si algo sacaron de nosotros es porque los papás fueron duros, ¿no? Entonces, pero ser duro no significa no tener misericordia. O sea, misericordia es que lo que ellos están viviendo tú lo sientes, pero tú lo castigas. Entonces, a veces somos muy buenos para el castigo. O sea, yo no sé cómo expresarlo. Somos muy buenos para poner los castigos, pero no podemos sentir lo que ellos sienten. O sea, no podemos ponerlo en su papel. Mas, sin embargo, Dios, cuando nosotros fallamos, Él puso a Jesús en nuestro lugar. Él se humanó por nosotros. Él dice en Efesios 2 que Él se despojó de todo, hasta de su humanidad, para hacerse como nosotros, para hacerse hombre. Y nosotros generalmente no somos tan misericordiosos. Yo lo digo porque a veces me dice, uy, a veces tú
Y es así, somos así también, porque nosotros sí tenemos de Dios, pero no todos. El padre que ama corrige al hijo, ¿no? Y que no es que diga que ya porque está dando un castigo, pues no dándole o no dejándole lo que ellos quieren y ya es que se van a morir o es que claro, Pero ¿por qué el Padre no le da? y lo que digo, se eso hizo? es lo que Dios también estaba haciendo con nosotros, aunque nosotros lo queremos ya al instante, pues no, Dios no dio cuando ellos quisieron, sino cuando Dios vio Pero ahí mismo la necesidad que ellos tenían. Pero muchas veces el Señor no nos da, pero es porque Dios sabe que eso no puede hacer daño. Y es lo mismo que acontece con los padres. Muchas veces nosotros cuando queremos algo, egoístamente solamente vemos, si quiero y dame. Pero el Padre está viendo que eso te va a hacer daño. Luego no vas a saber ni vas a aprender a valorar las cosas, sino que la vas a exigir como que es una obligación. Y eso yo creo que es lo que los padres muchas veces quieren enseñarlo, y es lo que el Señor quiere también enseñarnos a nosotros. Que el Señor ve más allá, Él conoce el futuro, que era lo mismo que estábamos hablando ayer con las mujeres. Digo yo, es que, o sea, Dios ve el futuro y Dios sabe lo que nosotros necesitamos, lo que nos va a hacer daño, lo que, o sea, es que Él lo sabe todo. Y en este caso Dios le da la codornices hasta que le salen por las narices. Si tú sigues leyendo en casa, hubo una mortandad. Entonces yo decía, ay Dios, yo no quiero recibir bendiciones. O sea, eso no son bendiciones. O sea, cuando Dios te da X cosa, pero que en realidad no te va a hacer bien. Es como cuando forzamos una relación, yo diría una relación amorosa, ¿verdad? Y entonces tú empiezas a forzar, sobre todo cuando somos jóvenes, y tú empiezas a forzar esa relación. Y tú dices, vale, es como Jonás. Jonás, que estudiábamos los domingos, ¿no? Niñas. Jonás, Dios le dice, vete a Nínive, pero él se va por el otro lado. Y dice, sí, vete, que es como la voluntad permisiva de Dios. Hay una voluntad que es soberana y otra que es permisiva. Dios se lo permite, pero a ver cómo te va por allá. Dios no te abandona, pero no te va a ir como Dios espera. O sea, Dios, el plan de Dios no era darle la codorniz en ese momento, a lo mejor al otro día, pero a veces pinchamos tanto. La gente que es de prosperidad, que lo declara, y Dios dice, déjame dárselo. ¿Y qué pasa? Dios le da un carro rojo, y entonces en ese carro rojo le pasa un accidente. Entonces a veces somos muy obstinados. Y al final, yo que estoy en el pueblo de la promesa, en BSF, es lo que Dios hace. Dios lo suelta, porque es este pueblo muy obstinado. Entonces no tenemos también que pedir. Por eso dice que la oración que Dios siempre escucha es la que es conforme a su voluntad. O sea, yo quiero el carro rojo, pero si es tu voluntad, dame el blanco, que está pelado, que es chiquito, que no sé qué. No dame ningún carro. Yo que te doy una bicicleta. Mira, una bicicleta, porque ahí va a estar mejor, así no tiene que aparcar por aquí, no sé. Hermana. Dios es soberano, la soberanía siempre está ahí con Él es soberano. Pero ¿qué nos corresponde a nosotros de hijos? Tomar la decisión de caminar en la soberanía de Dios, es la decisión de nosotros. Por eso nos pasan cosas, porque tomamos otra decisión, nuestras propias decisiones, y no esperamos la decisión de la soberanía de Dios. Amén. Eso es lo que pasa. Eso es, porque es difícil. Pero le tenemos que pedir ese mal Señor. Así que no es nuestra capacidad, porque ellos querían que Moisés le fabricara carne. No es nuestra capacidad, sino la capacidad de Dios. Y yo espero que pensar en el poder de Dios, ha sido corto, tenemos que terminar ya. Pensar en el poder de Dios nos compunja, nos mueva estos días hasta que nos vamos a ver sobre nuestros hijos, los trabajos, las finanzas, los anhelos del corazón, todo, porque es humano, no se ha cortado. Yo recuerdo, yo estoy eufórica porque fui a ver a mi padre, pero yo recuerdo hace 7 años, cuando yo vi que no podíamos, no teníamos trabajo, empezando la iglesia, y yo dije, a ver, wow, yo creo que yo no voy a ir nunca a la República. Hasta ese adverbio usé yo, nunca. Y a ver, estaba así, se volvió a dar nunca. Y yo empecé a llorar. Y después entonces, un día, orando, entendí que yo iba a ir. Pero no cuando yo quisiera, sino cuando Dios quisiera. Y ahí yo me quedé tranquila y salieron las cosas como salieron. Yo salí con Gaby en marzo. Y digo, Gaby, vamos a comprar la maleta de la fe. Gaby se acuerda que había en oferta de maleta, sin tener vuelo, compramos 2 maletas. Entonces, no recuerdo si Gaby cogió, yo cogí 2 maletas. Y yo, cuando fuera, y cuando Dios abre la puerta, una cosa que dice Apocalipsis y Isaías, que Dios abre las puertas y las cierra. Es muy bonito cuando nos la abre. Nosotros saltamos de alegría cuando Dios nos abre esas puertas que nosotros queremos. Y cuando nos las cierra,
Debe ser bonito, pero bueno. Porque yo lo he sentido así. En el 2020 yo iba para República Dominicana y vino la pandemia. Desde que yo vi que cerraron España, yo dije, ya, yo no voy este año, porque no sabíamos. Y yo también con el billete comprado me quedé. Justo iba a ir el 27 de marzo. Wow. Y Se una paró semana 17. antes o semana y media, ¿verdad que sí? 2 semanas, algo así. Pero que nosotros lo que nos gusta es abrir la puerta con los pies. A mí eso me gusta, porque yo digo, yo lo hice. Sí, Yo lo conseguí. pero Pero La no, superwoman. las consecuencias están allá. Las consecuencias están allá. Así que confiemos en el poder de Dios. Me acuerdo mucho que Gaby algo me decía, ahí ustedes la ven, todas nosotros somos una teología de conocer de Dios. Cuando estábamos orando por el piso, estábamos orando por el apartamento de nosotros y eso, y Gaby me dijo, usted tranquila, porque si es Dios que abre la puerta, todo va a salir bien. Y yo en un momento, cuando vi que todo, ya yo le dije, a ver, yo voy flipando por las nubes. O sea, cuando ya yo vi que era Dios que iba abriendo todo, yo me quedé tranquila. Pero mientras uno quiere abrir la puerta, entonces tú te tropiezas con un muro. O sea, tú abres la puerta y cuando dan la luz, no hay nada en un muro y te rompe la cara. Porque eso nos pasó a nosotros muchas veces. Y nos pasa y nos sigue pasando. ¿Por qué estamos aquí? Porque la semana que viene vamos a orar ese atributo. Orar un atributo es, entre todas, fijarnos en esa partecita. Dios, tú tienes todo el poder, porque uno no va a temporar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a echar una zapata. Yo quería que yo me trajera una manualidad, pero no pude. No sé, un fundamento. Zapata, ¿cómo se dice? Cuando vamos a hacer una casa, hacemos un cimiento, ¿verdad? Porque las manos unidas para orar oran atributos de Dios. Pero muchas veces yo descubro que son atributos que no los vivimos. Entonces, la próxima vez no vamos a hacer devocional, sino que vamos a orar entre todas, del grupo de 2, este atributo, tú tienes el poder. ¿Qué significa tú tienes el poder? Ahora yo necesito que ustedes a veces ustedes lo entendieron, porque si no, el martes que viene volvemos a explicar. ¿Qué significa tú tienes el poder? Para cuando vayamos a orar ese martes. ¿Qué significa tu mano no se ha cortado? Es que Él tiene el poder de todo. Como dice la palabra, no se preocupen por nada, no se inquieten, más bien oren en toda ocasión, en todo momento. O sea, no preocuparse por nada, de verdad creerle a Dios ya lo que dice su palabra. Sí, y creerlo cuando se ora, el Señor es mi pastor, es desde el corazón, no solamente por leerlo en la Biblia o por leerlo así. El Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares pasto me hará. No, llevarlo al corazón y decir, eres mi pastor, nada me falta, no nada me faltará, nada me falta. Aplicándole ese atributo, ese 15 días cuando vengamos a orar, cuando digamos, Señor, tú tienes el poder, que vamos a entender que tiene poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. O sea, porque muchas veces le tenemos tanto miedo a espíritus. Todo es el diablo. No, porque el diablo no me deja venir a la iglesia. No, porque el diablo dice que yo verá. Más, sin embargo, eso es una expresión de la duda. O sea, el diablo ya está vencido. Dice Colosenses 2:17 que Jesús se subió a lo alto y rompió, ya lo voy a romper porque ya yo lo sé, todos los decretos que habían contra nosotros. O sea, yo no tengo que estar reprendiendo demonios. Pero recuérdate que hay una mentira. Y fue esa, ¿no? La que el enemigo le dijo a Eva en el huerto del Edén. Y eso es lo que la gente cree y permanece ahí creyendo. La mentira de que, o sea, nosotros muchas veces creemos que somos nosotros que tenemos el poder o el enemigo. Se divide el reino, 10 se quedan con Roboam y 10 con Jeroboam. Jeroboam hace lo mismo que quedó en el norte. Él le hace un templo, él le hace altares, y entonces concluimos diciendo que eso es lo que hace el diablo, siempre copiar. Pero ¿por qué las mujeres nos reunimos? Ya tenemos que terminar. Para aprender la palabra de Dios, para saber cuando el diablo está copiando. El diablo no ha creado nada. Nada. Antes fue creado también. Antes fue creado. El diablo hizo, por hacer Eso es lo que abeja nos hizo olvida. y por hacer gente hizo a los haitianos. Ay, no. Eso dicen ayer en la República. ¿Sabes? ¿Cuál es el único poder que tiene el diablo? El que uno mismo le da cuando no cree en Dios. Así mismo. Ese es el único poder Entonces, que tiene el diablo. que fijemos nuestra mente. Yo no sé quién puede hacer esa oración hoy. Igual yo. Solamente ese atributo, tú tienes todo el poder. No se vayan a ningún otro, tú puedes hacerlo yo. Y saben que las Madres Unidas para orar oramos 5 pasos de oración. Yo a ver si lo puedo imprimir. Oramos alabando a Dios por una cosa, un solo detalle. Tú tienes todo el poder. Y tú te centras en eso, tú te centras en la pared blanca. Aquí es muy fácil, ¿no? Centrarse en la pared. Y
la pared blanca, aunque tiene cuadritos, aunque tiene luces, pero es blanca. Entonces, en las Madres Unidas nos centramos en un atributo. Tú tienes todo el poder. Luego le damos gracias a Dios por ese atributo y por cosas que han pasado en nuestra vida. Y luego confesamos nuestro pecado, que siempre lo hacemos en silencio. Cuando yo he orado con hermanas sola, pues tú puedes confesar, bueno, la semana pasada yo dudé, la semana pasada me enfadé. Pero cuando estamos muchas, a veces no es bueno abrirse tanto. Entonces, ¿qué tú haces? Hacemos un minuto en silencio. Tú hablas con Dios, porque al final siempre estamos conectadas con Dios. Y luego de la confesión, son 4 pasos, entonces pedimos. ¿Qué hacemos generalmente? Empezamos a orar y empezamos a pedir. Y no alabamos a Dios. Fíjense que ellos en realidad no tuvieron agradecimiento. Y eso es muy normal en nuestras oraciones. A veces yo escucho